Está del otro lado, senador por la provincia de Corrientes. Gracias por esperarnos, Barrio Nuevo. Daniela Ballester, aquí en C5N, lo saluda. Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es nuestro. Bueno, a ver, no sé si estaba escuchando la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta, pero nos parecía muy interesante hablar con usted porque durante el fin de semana dio a conocer, como siempre, la verdad, durante toda la pandemia, y tenemos que agradecerle, números muy interesantes para analizar respecto de cuál es la situación en la República Argentina y también en el AMBA, lo que comprende ahí también la ciudad de Buenos Aires. Cuéntenos. Sí, la verdad que un crecimiento de los casos en todo el país, pero con un foco muy marcado en el Gran Buenos Aires, ¿no? Un crecimiento en los últimos 14 días superior al 45% respecto de 14 días atrás. Es decir, la pendiente de crecimiento en el Gran Buenos Aires es muy marcada. Creo que se avecinan pronto la toma de medidas de restricción a la movilidad. Por supuesto que empecemos todos a hablar de nuevo, que estemos todos de nuevo preocupados, puede permitir que el comportamiento social empiece a acomodarse de nuevo a lo que requiere hoy el momento actual de la pandemia en Argentina y en la región, pero me parece que con esto no va a alcanzar, ¿no? Nosotros vamos a tener que adoptar medidas porque el crecimiento de casos es muy marcado, como te decía recién. Hablamos, Martín, de un crecimiento de casos, nos decía, en lo que es esta zona del 40%, o sea, muy, pero muy grande, muy importante. ¿Hay diferencias dentro de lo que es, porque entiendo que ahora las medidas van a estar diferenciadas, ¿no? Van a ser diferenciadas como fue en su momento, pero por provincia, bueno, incluso dentro de lo que es el Gran Buenos Aires, por ejemplo, zona norte, zona sur, con mayor incremento de casos? Sí, efectivamente, bueno, lo lógico es que tengamos medidas diferenciadas porque las situaciones son diferentes. Si bien en general se puede hablar de un crecimiento, en el interior del país el crecimiento es distinto. Dentro del interior del país las cuatro grandes jurisdicciones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, con un ritmo mayor que el resto, Sí. pero yendo al Gran Buenos Aires, tenés un crecimiento muy fuerte en ciudad, en la zona norte del Gran Buenos Aires también, de manera muy marcada, y luego en la zona sur. Así que me parece que hay que estar alertas, hay que entender que este es el momento que nos toca vivir nuevamente, que en la región hace más de un mes empezaron a crecer muy fuerte los casos y que era absolutamente esperable que esto suceda por muchos factores. Uno de ellos, el climático, sin dudas. Esto de estar encerrados es un riesgo mayor de propagación, pero por otro lado tenemos prácticamente una movilidad ya normal, ¿no? Con la vuelta a clases Sí. presenciales, con la vuelta a los trabajos habituales. Bueno, me parece que son muchas las cosas que tendremos que revisar. Martín, entiendo que también en los menores de 18 años hay un incremento de casos. Recién escuchábamos por parte de la ministra en la ciudad que decía, bueno, por ahora no va a haber ningún tipo de cambio, simplemente continuar con los cuidados que se tuvieron hasta ahora. Pero le pregunto si esto lo atribuye al comienzo de clases, en primer lugar, y también a qué le atribuye esta diferencia zona norte, zona sur, por ejemplo, a los espacios, las concentraciones en espacios verdes, ¿con qué le parece que tiene que ver? Yendo a la primera pregunta, Daniela, efectivamente está habiendo un crecimiento mucho más que proporcional de los rangos etarios menores, de los chicos, de los menores de 10 y de entre 10 y 18 años. Está habiendo un crecimiento mucho más que proporcional respecto al resto de la población. Enhorabuena, el incremento de los adultos mayores no es tan significativo aún. Sí. Están aumentando los casos, pero no es tan significativo y eso puede ayudarnos a que la mortalidad no crezca tanto inmediatamente, ¿no? Con este aumento de casos que estamos viendo hoy. Pero es evidente que a mayor movilidad, a ver, lo sabíamos todos, ¿no? En realidad se tomó una decisión ante el costo del riesgo epidemiológico, se tomó una decisión de vuelta a clases presenciales, pero nadie que haya tomado esa decisión que pudo estar abstraído de que efectivamente iban a crecer los casos porque hay más Sí, claro. contactos directos, hay más contactos indirectos con las distintas burbujas, así que es evidente, hay más transporte público, entonces el rango etario, tanto de los chicos como de los padres de esos chicos entre los 30 y 50 años, ha crecido más que proporcionalmente que el resto.
También es cierto, estos últimos de 30 a 50 años han vuelto al trabajo después de las vacaciones, con lo cual es un conjunto de cosas, nunca es una sola, pero evidentemente ha tenido incidencia, ¿no? ¿Y esta diferencia zona norte, zona sur, Martín? Se suele, la verdad es que no tiene una explicación tan clara y tan concreta. Se suele dar, habitualmente viene sucediendo que la ciudad de Buenos Aires se comporta muy similar inicialmente, o al revés, la zona norte del Gran Buenos Aires se comporta muy similar inicialmente a la ciudad de Buenos Aires, pero luego esto se traslada a todo el conurbano, es cuestión de días o del transcurso del tiempo. Es como que hay una mayor homogeneidad entre la zona norte del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Eso se ve prácticamente desde el inicio de la pandemia. Martín, acá lo miraba Juan Enrique y pensaba, bueno, la actividad nocturna es algo que parece, o por lo menos a mí me da la sensación, viendo los movimientos del fin de semana, que va a hacer multiplicar o hace multiplicar los casos, sobre todo ahora que empiece a estar más frío, no se puede estar en las veredas. Pensaba en Juan Enrique porque las consecuencias económicas que esto puede tener pueden ser importantísimas. Sí, ya se notan, las consecuencias económicas son importantes. Hay sectores muy golpeados, vos lo decías muy claramente, el sector gastronómico está siendo muy golpeado y es el que está latente, está mirando las medidas que se puedan tomar. Y bueno, lamentablemente es así, ¿no? Hay que relegar algunas cuestiones al momento de cuidar la salud. Mira, Martín, quería preguntarle en relación a esto, ¿no? A su experiencia con el tema de estadísticas, ¿no? Nocturnidad, el momento que se abrieron los bares, los restaurantes. ¿Le parece que ahí tiene que haber alguna medida o debería haber alguna medida para modificar este incremento de casos? Sí, efectivamente, lo primero que tenemos que, lo saluda Juan, pero lo primero que tenemos que entender que no es una opción entre hacer algo o no hacer nada. En realidad, en algún momento vamos a tener que hacer algo. Eso es lo primero que hay que entender. A ver, hay gente que se enamoró últimamente de Chile por el nivel de vacunación y la verdad que es muy bueno que así sea, pero en Chile el 80% de la población hoy está en cuarentena. Entonces, la realidad es que la opción no es hacer algo o nada, es hacer algo o más y en qué momento, ¿no? Claro. Entonces, yo creo sí que las medidas en la nocturnidad se deben tomar, fundamentalmente porque creo que son medidas que se pueden controlar. No creo que podamos descansar en la responsabilidad social a esta altura. Creo que, llamémoslo como quieran, ¿no? Toque de queda nos resulta a todos muy chocante, pero llamémoslo de la forma que sea. Lo que nosotros tenemos que evitar es la circulación de la sociedad a la noche. Es lo que está sucediendo en Chile hace más de un mes y medio. Y esta restricción, por supuesto, va a tener un impacto económico focalizado en el sector del esparcimiento, gastronómico y etcétera, pero en todo caso es un impacto económico en un sector de la sociedad al que hay que atender, pero es focalizado y no en toda la economía, porque el riesgo es ese otro, que lleguemos al punto, ya no de parálisis como las que tuvimos allá por abril o mayo, pero el riesgo de que la necesidad de frenar la actividad sea mayor está y es latente y ha sucedido en todo el mundo, no somos la excepción. Sí, claro. Martín, bueno, como usuario de las redes me pregunto si tiene ya un termómetro, ¿no? Porque yo no puedo dejar de preguntarme si en algún momento hay medidas restrictivas, no similares a las del año pasado, parece que no las va a haber, no tan contundentes, pero sí algunas medidas aisladas de a poco. ¿Cuál es a ver, qué tipo de recepción puede haber en los que están del otro lado, ¿no? No solo por lo económico, sino también el humor social. ¿Qué es lo que perciben en las redes sociales? Bueno, hay que entender que hay de todo un poco, ¿no? Por supuesto está la gente que se va a ver afectada por las medidas, que hay que entenderlas y asistirlas y acompañarlas. Ahora, en cuanto a esas medidas sean más generalizadas, el acompañamiento va a ser mucho más flojo. Sí. Entonces, si lo concentramos, seguramente el acompañamiento va a poder ser más marcado, ¿no? Por otro lado, también entiendo que siempre son muchos más, gritan más fuerte los que están en contra
que Claro. la inmensa mayoría de la población que quiere acompañar un proceso de cuidado, ¿no? Bueno, hay Yo encuestas que entiendo que aseguran que en realidad es mayor, mucho mayor el porcentaje de la población que respeta las medidas de cuidado que esos pocos que hacen mucho ruido, tal vez, Total. ¿no? Natalia Sí, sí, Paratore sí. está también aquí con nosotros y le quiere hacer una pregunta, Martín. Senador, ¿cómo va? Hoy a las 5 de la tarde tenemos la información de que se va a reunir la ministra de Salud junto al jefe de gabinete con los expertos, porque hay dos decisiones que tienen mucho que ver justamente con lo que mencionaba recién. La posibilidad de encontrar un gris, quizás no cerrar de todos los lugares gastronómicos, pero tener un horario límite y quizás impedir que sea en el interior. Eso nos ayudaría quizás a tener ciertos cuidados que serían una medida intermedia entre lo que sucedió en el comienzo de la pandemia y lo que necesitamos que ahora pase, ¿no? Hola Natalia, ¿cómo estás? Sí, Bien. efectivamente. Lo que hemos aprendido y mucho es que lo hablamos muy poco el año pasado porque se conocía poco, es que el ambiente, la ventilación de los ambientes y los ambientes abiertos son efectivamente una herramienta de prevención determinante. Entonces me parece que es clave que podamos ver esto. Ahora, ¿cuál es la dificultad después? Que si vos dejas algunas cosas abiertas y otras no, controlarlas es más difícil. Entonces, en todo caso, los que toman las decisiones son los que cuentan con toda la información. Yo, el aporte que busco hacer es decir, tomemos medidas que podamos controlar. No tomemos medidas en donde descansemos en la responsabilidad social, que muchas veces, y sobre todo a la noche, se ha demostrado que no es tan contundente, ¿no? Martín, respecto de los adultos mayores, porque me parece uno de los puntos muy importantes, ¿no? Sobre todo ahora que ya ha comenzado el proceso de vacunación, bueno, un poco más atrasado en la ciudad de Buenos Aires, pero que sigue avanzando y también tendrá que ver lógicamente con la cantidad de adultos mayores que hay en la ciudad. ¿Qué es lo que nos permiten ver los números? ¿Una reducción en la cantidad de contagios o también en lo que es la mortalidad? Porque la vacuna lo que hace también es desde ese punto, bueno, favorecer a que haya menos víctimas fatales, ¿no? O que se transite de una manera mejor la enfermedad. Esa es la expectativa y lo que buscamos. Hoy los números todavía no lo van a mostrar, además porque se conjugan una serie de cosas justo con el aumento de casos, etcétera, ¿no? Pero, a ver, seamos claros, tenemos que ir en los dos carriles. Por un lado, los cuidados, que evidentemente nuestros adultos mayores, recién te decía, los adultos mayores no están creciendo tanto, sí están creciendo, pero de manera más leve, los contagios como están creciendo el resto de los grupos etarios. Vale decir, nuestros adultos mayores se están cuidando y eso es muy positivo. Por otro lado, la vacunación viene avanzando ahora ya a buen ritmo. Tenemos casi el 50% de los adultos mayores de 80 años ya vacunados. Ese rango etario implicó más del 30% de los fallecidos durante la pandemia en la Argentina, con lo cual el avance viene dándose. Hoy ya contamos con 1.800.000 dosis en stock, más de 5,5 millones de dosis que han arribado a la Argentina y 1.800.000 dosis. 1 millón en las provincias y 800.000 en nación, sí, para empezar con un ritmo de vacunación mayor. Bueno, tenemos la Semana Santa esta semana, pero entiendo que nosotros vamos a estar ya en condiciones de aplicar 1 millón de dosis semanales, en este caso ya a adultos mayores, con lo cual entiendo que en 5 o 6 semanas de contar con la provisión adecuada, como se espera también con los 3 millones de vacunas de Sinopharm, de contar con esa provisión, en 5 a 6 semanas tengamos ya gran parte de la población mayor de 60 años vacunada. Martín, ya hablamos de lo que sucede con los menores de 18 años, ¿no? Y la posibilidad, bueno, o la respuesta, mejor dicho, de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Acuña recién que decía va a seguir todo igual, nosotros no vamos a modificar nada. Pero, Mauro, los docentes dicen otra cosa. Exacto, por eso queríamos preguntarle al senador, porque, a ver, en las últimas 2 semanas se dio el inicio de las clases presenciales y muchos le atribuyen estos picos de crecimiento que hemos visto en los últimos días a la vuelta presencial de clases. Ayer Carla Bisotti ya anunció que la educación va a seguir de manera presencial, por lo menos hasta ahora. ¿Vos podemos creer que este incremento de los casos se deba a la presencialidad de las clases? Como te decía recién, no tengo duda que ha sido un factor. En esto siempre hay que buscar no ponerse el 100% en una posición y en otra, ¿no? Siempre
la pandemia nos ha demostrado la multicausalidad, pero no tengo dudas de que ha sido un factor el inicio de clases presenciales. Pero porque es natural y porque todos sabíamos que iba a suceder. Aún así se tomó una decisión anteponiendo las necesidades también de nuestros chicos en el inicio de clases presenciales, ¿no? Pero es evidente que el aumento de casos en ese rango etario, que esos chicos, vamos a una familia, nosotros hasta el año pasado teníamos nuestros chicos yendo asistiendo a su escolaridad de manera virtual, hoy en contacto con otros chicos, es decir, nuestra burbuja familiar ha adquirido una porosidad con 15 o 20 familias distintas. Entonces es evidente que tiene impacto, también tiene impacto, y es importante que lo digamos, que durante el verano todos nos hemos tomado la licencia, nuestras vacaciones respecto de la pandemia, y todos hemos empezado a tener más contactos con más amigos, o con más familiares, o con mayor asiduidad. Bueno, ya hemos pasado el tiempo en que lo podíamos hacer. Hoy es un momento donde debemos volver a evitar las reuniones evitables, a espaciar las reuniones con nuestros familiares, reunirnos con el mismo grupo de amigos, y esto mismo también, por supuesto, para los chicos que van a la escuela. Una cosa es ir a la escuela y otra cosa es tener reuniones periódicas con nuestros compañeros ya en distintas casas, que también está sucediendo. Sí. Martín, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, ha sido un gusto. Gracias. Y ya que está, ahí vamos a cómo vacunarse en la ciudad de Buenos Aires. Ya les vamos a mostrar cómo obra Albornoz. Le pregunto a Juan y a Nati, que son mamá, papá. También hay algo que me estaban contando